Buenas tardes, escuela dominical de hoy. ¿A qué estamos hoy? A 17 de agosto. Bien, los hermanos que están aquí ya escucharon. Vamos a hablar hoy del tema que estuvimos estudiando en la mañana, que tiene que ver con la identidad de Dios y la pregunta, los debates más frecuentes son entre Dios es una Trinidad o Dios es una unicidad. Entonces miren, a lo largo, un preámbulo muy pequeño, a lo largo de la historia este es un tema muy debatido, no es de la semana pasada ni de hace 10 años, créanme que tiene muchos años este tema de la identidad de Dios, por una razón. Desde que se escribió el Nuevo Testamento, los apóstoles advirtieron que iban a venir movimientos herejes, entiéndase, movimientos desviados de la verdadera doctrina, sobre todo en lo que tiene que ver con la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a dar un ejemplo nada más. Busquen Primera de Juan capítulo 4 para que vean cómo el apóstol Juan avisa de una herejía que ya se empezaba a manifestar en sus tiempos. Y sí, gracias hermanos, muchas gracias. Y que sigue vigente. Primera de Juan capítulo 4. ¿Ya lo encontraron? Bien. Miren, vean lo que dice el 4.1. Primera de Juan 4.1. Ahorita lo voy a poner hermano Carlos en la pantalla, pero no esperen a que esté en la pantalla. Si gustan leerlo, adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pausa. Cuando dice no creáis a todo espíritu, no crean que está hablando de ultratumba, no. Está hablando de enseñanzas. Todas las enseñanzas, las falsas, las mueve algún espíritu engañador. Entonces ahí lo asocia. Dice que probad los espíritus si son de Dios, no se refiere a que veas un espíritu y lo escoges. No, es las enseñanzas, porque dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces dice, cuando dice probad los espíritus, prueben lo que digan esos falsos profetas. Y pone el ejemplo en el versículo 2, ¿qué dice? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces cuando dice todo espíritu que confiesa, se refiere a una enseñanza en particular. Entonces si la enseñanza es que Cristo ha venido en carne, esa enseñanza es de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de particular? En nuestros tiempos ese no es un problema. O sea, todo el mundo cree que Jesucristo vino en carne, pero hubo una época en la que se metieron los gnósticos. Es de los que advierte Juan. Los gnósticos decían que Jesús realmente no pudo haber venido en carne porque la carne es pecadora. Entonces ellos sacaban esa conclusión. Pero el problema es que si Jesús no vino en carne, entonces nunca pudo haber muerto. Y si no murió, nunca murió por nuestros pecados. Si no murió por nuestros pecados, pues aún estamos en nuestros pecados. Entonces ese sería uno de los ejemplos de herejía. Vinieron otros, pero voy a enfocarme un poquito en esto. Miren, un poquito de historia. Es importante, esto lo mencioné en la predicación y vamos a enseñarlo. Miren, en el año 313 después de Cristo, ya son muchos años. O sea, Cristo enseñó en el año 30 después de Cristo. En el año 313 ya habían pasado algunos siglos. En el cristianismo ya habían una gran cantidad de ideas como la que dijo Juan. Habían algunos diciendo un montón de locuras respecto a quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo. Entonces, llega un momento en que en este año es históricamente importante, porque es el año en que el emperador romano Constantino, todo esto lo pueden consultar en internet, ahí está. En el año Constantino emitió un decreto o un edicto, el que se llamó Edicto de Milán. En este edicto de Milán, Constantino ordenó que se detuvieran las persecuciones en contra de los cristianos. O sea, los cristianos fueron perseguidos desde el día número 1, prácticamente oficialmente hasta ese día, con emperadores anteriores a Constantino hubieron una gran cantidad de persecuciones.
Constantino ordena con este edicto no más persecuciones. Y empieza Constantino a tratar de ayudar ahora a las iglesias. Entonces, que el imperio romano se empiece a cristianizar, porque el imperio romano estaba dividido en cristianos y no cristianos. Los no cristianos les llamaban paganos, porque creían en varios dioses. Entonces Constantino, en el edicto de Milán, estableció que se iban a frenar las persecuciones, porque Constantino quería que todo el imperio romano se volviera cristiano. Pero Constantino era el emperador, no era ningún apóstol, no era ningún ministro religioso, era el gobernante. Entonces sus motivos eran motivos políticos. Él quería un imperio unificado, controlado, y obviamente algo de la vida de los cristianos le debe haber llamado la atención a Constantino, que dijo, pues si todo el imperio se vuelve cristiano va a ser un imperio más pacífico. Bueno, pero nomás de este año al 325, 12 años después, Constantino se dio cuenta de algo, de que antes del 313 había muchas pugnas entre cristianos y paganos, habían persecuciones, habían odios. Oye, no está Chuy, está como mucho eco, ¿no? ¿O se escucha mucho eco en el ¿está bien? Ok. Bueno, entonces, en el 325, Constantino le bastaron 12 años para darse cuenta que ya dentro del cristianismo había grandes divisiones. O sea, en el 303 él dijo, si todo el imperio se vuelve cristiano, pues ya estamos del otro lado. Pero para esos tiempos ya habían muchas divisiones. Les voy a poner algunas, bueno, les voy a decir algunas. Estaba el sabelianismo, el donatismo, el arrianismo, que eran todos esos ismos, ideas sobre quién era Dios. ¿Y por qué no iban a la Biblia? ¿Por qué no iban a la Biblia como lo hicimos ¿Por qué no iban a la Biblia como lo hicimos en la predicación? Porque había una gran influencia de los filósofos griegos. Los filósofos griegos tenían a todo el imperio apantallado, y cuando los filósofos griegos le entraron a esto del cristianismo, empezaron a dejar de lado lo que diga la Biblia y empezar con lo que yo pienso, yo me imagino, yo supongo. Entonces, uno de los grandes filósofos que influyó en el cristianismo fue Platón. Platón se empezó a meter en sus ideas en el cristianismo, y por eso ya hubieron un chorro de ideas. Entonces, cuando llega el 325, Constantino manda a que se lleve a cabo el concilio, primer gran concilio ecuménico en la ciudad de Nicea. Nicea era una ciudad donde Constantino, era como Camp David, era la ciudad donde Constantino descansaba, una ciudad muy fastuosa. Constantino convocó a todas las autoridades cristianas de ese tiempo. Él les pagó el viaje, él organizó el concilio, y el concilio duró bastante tiempo. Entonces, cuando llega el concilio, Constantino se encuentra con que de todos los ismos que dije, donatismo, sabelianismo, patripacionismo, un chorro, hay dos doctrinas que son mayoritarias. Una es, voy a usar otro marcador, una es el arrianismo. Una de las doctrinas era el arrianismo. Su promotor era un presbítero que se llamaba Arrio, por eso se llamaba arrianismo. Arrio de Alejandría. Y la otra doctrina, dije mayoritaria, porque no eran las únicas. La otra doctrina era el trinitarismo. El trinitarismo, el primer hombre que habló de Trinidad se llamó Tertuliano. Tertuliano de Cartago. Cartago era una ciudad africana, del norte de África. Pero en los tiempos, Tertuliano vivió un tiempo antes de este año. Pero en el año del concilio, el principal proponente del trinitarismo era Atanasio. Entonces, se personalizó, era Atanasio contra Arrio. Entonces,
Arrio tenía muchos seguidores porque su idea de Dios y de Cristo era: Dios es el Dios todopoderoso, Cristo también es un ser divino, pero Cristo es creación del Padre. Cristo fue creado por el Padre y de esa manera existe Dios. Esa es una idea que hasta hoy siguen los testigos de Jehová, por cierto. Siguen pensando así, de que Jesucristo fue creación del Padre y que Jesucristo está sometido al Padre y no hay más que decir. En el caso del trinitarismo, era un desarrollo filosófico extensísimo que se resume en esto. Para Constantino era el que iba a dar el gane. Él siendo el emperador, él iba a decir con cuál nos quedamos. Entonces, era Arrio contra Atanasio, pero Constantino también tenía sus propios consejeros. Entonces los consejeros le dijeron: te conviene más, está en la historia, la posición de Atanasio, porque esa posición va más de la mano con la estructura política del Imperio Romano. Esa posición le conviene más a la estructura política del Imperio Romano. Ah, caray, ¿qué tiene que ver la política? Pues mucho. Fue Constantino el que dijo: yo quiero que todo mi imperio sea cristiano, pero de una manera imperial, no tanto de una manera bíblica. Entonces, Constantino le da el gane al trinitarismo de Tertuliano y de Atanasio. Atanasio era el que lo estaba proponiendo en esos tiempos. Entonces, cuando ocurre eso, una tradición que seguía la iglesia era: el perdedor se le llamaba hereje y ya marchaste. O sea, en este caso a Arrio de Alejandría, después de esa disputa, se le llamó hereje y se le condenó y se le expatrió, se le exilió. Y la postura de la Trinidad fue la que se quedó aprobada por el emperador Constantino. Entonces, aquí no se evaluó realmente si la Biblia lo respaldaba. Simplemente esta postura va alineada con la estructura de Roma. Solamente les voy a dar un ejemplo. Llegó un momento en que Constantino, cuando empezó a estructurar toda esta nueva religión, manejó lo mismo que se manejaba en Roma. Ustedes han oído hablar de la palabra diócesis, ¿sí? Y que el archobispo de esta diócesis, y piensas que diócesis tiene algo que ver con Dios porque suena a Dios, pero diócesis ya la usaban los romanos, y diócesis era como un distrito administrativo. Entonces, la misma estructura que ya tenía Roma de una manera política, la adoptó el Vaticano, la adoptó la estructura católica, porque en realidad el plan de Constantino es que esta fuera la religión imperial. Hoy no estoy hablando del catolicismo como tal, pero sí traigo que el catolicismo nace en forma oficial, en el año 325, en el concilio de Nicea, cuando Constantino le da el gane al trinitarismo de Atanasio y lo establece como la doctrina oficial del imperio. Bien, voy a borrar esto, espero que lo hayan anotado, lo tengan recordado, ahorita se los puedo repetir, pero ahora quiero que vean algo. Cuando ya se queda la Trinidad, o sea, ya de entrada, si yo digo que la Trinidad la aceptó el emperador romano porque era consecuente con la estructura romana, pues ya espérense que si la revisamos con la Biblia, pues van a haber algunas situaciones que clarificar. Entonces, aquí viene esto. Surge el credo que se le llama credo niceno, está muy largo el término, constantinopolitano. El credo que rezamos en misa, ese es su nombre oficial. Niceno porque emergió del concilio de Nicea bajo el poder de la autoridad de Constantino, constantinopolitano. Entonces, cuando nosotros recordamos, en el catecismo hay una versión breve del credo, se le enseña a uno cuando está más chiquillo, pero en la misa sí se lee el credo más extenso. Vamos a verlo rapidito. Dice: creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pues ahí la postura trinitaria, creo en un solo Dios que es creador. Y aquí va a ir agarrando forma lo que yo les decía en la predicación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cuando dice el credo de todo lo visible y lo visible pues es toda la creación como la conocemos, y lo invisible todo lo espiritual. Y luego dice, creo en un solo Señor Jesucristo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Hijo único de Dios es la parte que vimos en la mañana de unigénito. Unigénito, el credo le llama Hijo único. Creo en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Nacido del Padre antes de todos los tiempos. Esto es bien importante. Antes de todos los tiempos. ¿Se acuerdan qué sigue? ¿Es que fueron a misa? ¿O nomás iban a ligar? Dice, creo en Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esta parte es lo fundamental de Atanasio, porque Arrio, el que quedó como hereje, negaba que Jesús fuera Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso dice, nacido del Padre antes de todos los tiempos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces se establece que hay un solo Dios que es creador, pero que también hay un Hijo que es Dios de Dios. ¿Sí? Y luego dice, engendrado, no creado. Dice, engendrado. Esto lo pueden encontrar en internet, no creado. ¿Por qué hace esta aclaración el credo? Porque Arrio de Alejandría decía que Cristo fue creado por Dios. Entonces la Trinidad de Atanasio decía, no, fue engendrado, no creado. No me saca mucho del apuro, por cierto. Si yo digo que no fue creado, pero fue engendrado, también ahí hay algo que revisar. Bueno, engendrado, no creado. Y luego viene un tema interesante que lo vimos en Hebreos, consubstancial al Padre. ¿Sí se acuerdan lo que vimos eso? En Hebreos. Vean lo que dice Hebreos 1:3. Eso es lo que vimos en la mañana. Cuando dice la imagen misma de su sustancia. Ay, hermano Charlie, tenemos paciencia porque apenas ahorita está agarrando la compu. Ahí está. Vámonos a lo que dice en el segundo renglón. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Eso dice la carta. La imagen misma de su sustancia. El credo dice consubstancial al Padre. De ahí salió ese texto. Luego dice, por quien todo fue hecho. Así, eso dice el credo. Entonces dice que el Hijo aceptan por quien todo fue hecho. O sea, el credo niceno-constantinopolitano sí le da crédito que todo fue hecho por el Hijo. Ahorita vamos a ver qué pasó. Porque dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Sí? Y luego dice, creo en el Espíritu Santo. Eso lo voy a ver después con más detalle. En la mañana nada más hablé de Padre e Hijo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que por el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y después habla de la Santa Iglesia Católica. Bueno, ¿por qué quise decir todo esto? Porque cuando Atanasio propuso la Trinidad y se ve reflejada en el credo, muchos años pasaron y la definición de Trinidad no se ha podido sostener y hay muchas variaciones de la Trinidad. ¿Perdón? ¿Ibas a preguntar algo? Adelante, Jorge. Sí. ¿Cuál era?
Sí. Santa Elena de la Cruz. Sí, sí. Jorge, es extensísimo lo que pasó en ese concilio. Yo nada más me cito el tema de la Trinidad, pero sí. O sea, recuerden, cuando decías al principio, ¿cuál era el propósito? Era un propósito político. El concilio de Nicea no tenía un propósito bíblico, secular, eclesiástico. Era un propósito político. ¿Cuál era la forma de cristianismo que más servía al imperio? Más no era en búsqueda de la verdad. Y efectivamente, ahí tenemos de lo que decía Jorge, muy interesante, los paganos estaban en contra del concilio, porque les estaban robando sus dioses a los que habían venerado por siglos y siglos. O sea, los paganos griegos adoraban a Zeus, la versión romana era Júpiter. Entonces, cuando llega el cristianismo que dice, esos no son dioses, esos son falsos dioses, lo que dice Jorge aplica para la conclusión. Cuando el concilio termina y le dan el gane a Atanasio, lo de Elena de la Cruz es bien interesante. Los católicos le llaman Santa Elena y Santa Elena de la Cruz, porque ella, fraude tras fraude, fue en una peregrinación a Jerusalén, se trajo un montón de reliquias y ella dijo que se trajo la cruz de Cristo. Miren, en esta cruz fue donde crucificaron al Señor. Entonces, pues todo el mundo quedó maravillado, junto con muchas otras reliquias. Tan es así que se le llamó Santa Elena de la Cruz, porque fue la que se trajo la auténtica cruz de Cristo. Entonces, en aquel tiempo le daban una gran importancia a las reliquias. Entonces, en realidad, los paganos no se quedaron sin ser servidos, porque los paganos decían, a ver, yo no voy a aceptar ese modo de cristianismo si no me permiten también yo dar mi opinión. Y la religión que inició Constantino le dio muchas concesiones a los paganos. Empezaron a meter las vírgenes, empezaron a meter los monasterios, las monjas, los rosarios, los confesionarios, la hostia, un montón de cosas que eran paganas, que no tenían nada que ver con el cristianismo, después se incorporaron a esa nueva religión. Entonces la religión católica así se estructuró, era una religión del imperio y políticamente hablando tiene componentes cristianos y tiene componentes paganos. Sí, o sea, por ejemplo, el culto a María se estableció en el año 431, ya muy acá. El rosario, el papado, todo eso fue lo que compuso. Ahora, muy tentador seguir hablando de ese tema, pero al punto del que vamos es el aspecto de la Trinidad. La Trinidad le gustó a Constantino porque ese era un concepto que ya manejaban los paganos. Los paganos ya manejaban, no le llamaban Trinidad, pero le llamaban triadas de dioses. Le llamaban triadas, las pueden investigar en internet. Las triadas era un grupo de 3 deidades paganas que se adoraban en todo el mundo. Por ejemplo, la triada más famosa la estamparon en la hostia católica. En la hostia católica hay 3 letras. ¿Alguien sabe qué 3 letras hay ahí? Estaba así, miren. I, H, S. Después pusieron una versión más castellanizada, J, H, S. ¿Nadie se ha fijado que traen esos letras? Entonces, esto fue una concesión al paganismo, porque las hostias las usaban en la adoración egipcia al dios Ra. Y la triada egipcia era Isis,
Horus, Set. Pero ya cuando me la cristianizaron le pusieron Iesus Humanis Salvatorum en latín. Ya después, para que fuera más claro, en lugar de ahí le pusieron J, para decir Jesús Humanis Salvatorum. Entonces fue una mezcla de cristianismo y paganismo para que los paganos aceptaran esa nueva forma de religión. Y hay una gran cantidad de cosas. ¿Por qué le gustó la Trinidad? Porque no era ajeno a los paganos. Los paganos ya manejaban triadas como Isis, Horus, Set, pero en Babilonia habían otras triadas. En los diferentes pueblos germánicos los dioses se componían por triadas. Entonces, al decir que el Dios, el nuevo Dios, era una Trinidad, los paganos dijeron, sí. ¿Sí me explico? O sea, sí, fue una concesión para ellos y lo aceptaron con cierta facilidad por ese antecedente. O sea, a lo que decía Jorge, había confusión hasta de cómo llamarle a Dios, etcétera. Entonces, vámonos a ver ahora sí la definición. En el credo, les decía yo, que el credo dice consubstanciar al Padre por quien todo fue hecho. Pero luego, el modelo más contemporáneo de la Trinidad, voy a borrar esto, está el pizarrón muy chiquito, espero que hayan copiado esos garabatos, ahí están en internet, no se preocupen. Pónganle ahí, credo ni se nos consta ni con... No, lo que pasa es que hay una versión más sencilla, más didáctica para los niños. Nada más decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, o sea, se la avientan, es lo mismo, pero abreviado. O sea, es un sub del credo otro, pero es un solo. Entonces, aquí hay un detalle, empieza la idea del trinitarismo y empieza lo que le decía Jorge en la pregunta de la mañana. Se maneja un triángulo, este me salió medio feo. Esta es una forma didáctica de hacer comprender la Trinidad. Entonces le ponen aquí Dios, aquí le ponen Padre, aquí le ponen Hijo y aquí le ponen Espíritu Santo. Pero en la Trinidad le ponen no es y no es. Ese es el modelo trinitario clásico, donde dicen el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo, o en la dirección lo quieras tomar. ¿Sí? Hay otro modelo rival, que es el modelo de la unicidad, donde también empezamos igual. Dios, empezamos a ponerle Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Pero es una contradicción a lo que dice la Trinidad, porque aquí le ponen es. Esa es la diferencia. Ahora, vuelvo a recordar, estas son las posiciones más debatidas hoy en día. No quiere decir que no sean las únicas. O sea, aquí no estoy hablando de lo que creen los testigos de Jehová, ni lo que creen los adventistas, ni lo que creen los mormones. Ellos escapan de este triangulito. ¿Sí? Esto es más que nada entre los cristianos evangélicos, los que creen en la Trinidad y los que creen en la unicidad. Entonces, lo que yo les decía en la mañana es que nosotros estamos en un terrible problema. Yo los he metido en un terrible problema, que yo no los he llevado de uno a otro por esto. Nosotros nos congregábamos en una iglesia unicitaria que creía así, que cree así. Nada más que tiene un pequeño problema. Al afirmar que es, los textos donde hablan que el Hijo le habla al Padre son textos que ponen en entredicho. Entonces, ¿cómo que sí es que el Hijo es el Padre cuando el Hijo está hablando al Padre, orando al Padre o refiriéndose al Padre? Ahí hay un problema. ¿Cómo puede ser el Hijo el Padre si el Hijo se refiere a mi Padre dice, yo con el Padre? Y uno de los problemas que tiene esta doctrina es que la gran cantidad de textos donde hablan del Hijo y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tratan de evitarlos, evadirlos, bypassearlos, o tratar de darles una explicación
que recae en un viejo término que se llamaba modalismo. El modalismo es lo que más atacan los trinitarios, porque el modalismo establecía que Dios se manifiesta de distintos modos, por eso se le llama modalismo. Entonces, por ejemplo, como si estuviera Dios en modo Padre, en modo Hijo y en modo Espíritu Santo. Entonces, el trinitario, lo que trataba de decir en la mañana, yo provengo de aquí, muchos provienen de aquí, pero yo desde que empiezo a enseñar ya como burro sin mecate, yo no tengo ningún inconveniente en estudiar ningún texto, por más que los textos hayan sido, no, ni menciones eso en aquel tiempo. Obviamente voy a estar hablando del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Padre, conforme me los voy encontrando en la Escritura, sin ningún tipo de inhibición de decir, ay, pero este texto no, mejor me lo brinco acá y allá. Entonces, obviamente, los que nos conocen, aunque dicen que no nos conocen, pero bien que nos tienen bien checados, dicen que yo ya llevé a la iglesia que nos hagamos trinitarios, porque para los unicitarios esto es... Entonces, los unicitarios por años, por décadas, han condenado a los trinitarios. Les han dicho que no son cristianos, que no son salvos, que no son creyentes, etcétera, etcétera. Pero en los últimos 15 años he visto que ahora los trinitarios han arremetido contra los unicitarios con el mismo ataque. O sea, se condenan mutuamente. Se condenan mutuamente. ¿Por qué? Porque dicen que esto es una herejía, que este es un paganismo, no son salvos, y estos no son salvos porque creen en el modalismo, y se atacan bien duro, ¿eh? Hay pastores que ustedes tienen bueno, no sé cuántos de ustedes los vean, ¿verdad? Pero hay pastores que dicen, el que niega la Trinidad es un hereje. O sea, ya me etiquetó a mí para empezar. Entonces, el que niega la Trinidad es un falso profeta. Les puedo decir quién lo dijo y cuándo lo dijo y en qué momento lo dijo, ¿eh? O sea, dice uno de sus predicadores favoritos, el que niega la Trinidad es un falso profeta. El que niega la Trinidad es un hereje. ¿Sí? Pero estos tremendos de acá siempre han dicho, y de una manera muy despectiva, les dicen los trinitarios, de una manera despectiva. Más despectiva todavía, les dicen los trinos. Es que los trinos no son salvos, ¿sí? Entonces, hay en el pueblo de Dios, y yo no pongo en duda que sean el pueblo de Dios los dos grupos, pero así como dicen en las razones matemáticas, se vuelven al cristianismo mutuamente excluyente. Uno excluye al otro, ¿ok? Entonces, lo que yo decía en la mañana es lo siguiente. Nosotros, unidos por su gracia, no estamos unidos por estos dos modelos que vieron que dije 2 o 3 veces que parecían modelos atómicos. O sea que yo decía, me clavaron al Padre, ya digo, al Espíritu Santo, y no es. Entonces yo le decía, tengan cuidado, porque el decir no es, tratando de defender una postura que supuestamente es bíblica, nos privan los dos grupos de conocer al Señor. Miren, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo comienzo a enseñar abiertamente lo que la Biblia dice, uno de los primeros textos, lo tengo muy presente, que empecé a enseñar, que dijeron, ay, estos ya se volvieron trinos, porque cité un texto. O sea, ese es el gran problema, como que estos tienen sus textos y estos tienen los suyos. Y si los de aquí ven que yo uso un texto de los de acá, ya se cambió para acá. Y si yo los de aquí una definición de los de acá, ya se cambió para acá. No es nuestra intención pertenecer ni a uno ni a otro. ¿Por qué? Porque este debate nació por razones políticas. Me regreso al tema de Constantino. Este debate fue por motivos políticos imperiales romanos. Entonces yo no le voy a seguir el juego a una estructura política, a que yo me siga peleando y mandar de herejes a estos o estos herejes a estos. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y como decía Jorge en la mañana, que decía, si habrá una manera más simple, más de decirlo, bueno, estos modelos es lo más simple que han encontrado. Es un triangulito con 3 nombres, pero por simple que parezca, tiene huecos. El primer texto que yo les decía que empecé a enseñar fue Juan 6:37, y créanme que sí me veían como que, ay hermano, ¿qué le pasó? Vamos a buscar Juan 6:37, por favor. De veras, es algo tan elemental, pero al mismo tiempo era muy polémico. ¿Quién me lee Juan 6:37 en lo que lo encuentra mi hermano?
Juan 6:37. Voy a borrar los triangulitos. Espero que me estén escuchando mucha gente en la red y que entiendan que yo no le voy a seguir el juego a una discusión política. Ok, ¿qué dice? Sí, ya estaba prendido. Sí lo oí con bocina. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esta declaración del Señor Jesucristo es muy polémica para la unicidad, para el triángulo que puse a este lado. Porque la unicidad dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Pero aquí Jesús está diciendo todo lo que el Padre me da. Está haciendo referencia al Padre Celestial. Entonces, caray, entonces el triangulito que decía que Jesús era el Padre y era el Hijo y el Espíritu Santo, aquí Jesús está dirigiéndose al Padre y dándole una función o asignándole vamos a decir, una función que realiza importantísima. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor, pero vamos a verlo aquí. Todo lo que el Padre me da se refiere a las almas. Entonces Jesús está diciendo que las almas que vienen a Cristo es porque el Padre se las atrae, se los da, se los asigna, se los escoge. Que el Padre le dice a Jesús: ahí te va Juan, te cedo a Pedro, te mando a Jesús o como se llame. Entonces ya el Señor dice: y el que a mí viene, procedente del Padre, no le echo fuera. Entonces aquí estamos viendo un texto que los unicitarios no son muy partidarios de que se enseñe. ¿Sí me explico? O sea, los unicitarios, yo no sé si se puede decir que yo fui unicitario porque yo empecé a cuestionar desde el día número 1, pero el unicitario batalla al ver que Jesús hace referencia al Padre. Hermano, ¿y ellos cómo lo interpretan? Sí, Texto. Lo primero que les dije, tratan de evadir estos textos para empezar. Pero los trinitarios también evaden, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. También los trinitarios evaden textos. O sea, es una deshonestidad que yo le ponga mi cargada donde creo que la Biblia me respalda y donde no me respalda finjo como que no están esos textos. Si uno de ellos es simplemente no verlo, pero una de ellas es estar diciendo que el Hijo está hablando en una manera en la cual en estos momentos, como Él es el Padre, Él se los diera a sí mismo. No tiene sentido. O sea, no, pues es que Jesús es el Padre, pues Jesús está diciendo que el Padre me lo da, pero está hablando de sí mismo. Pues estás irrumpiendo contra la letra del texto, porque la letra del texto Jesús está haciendo bien claro: todo lo que el Padre me da, el Padre me lo da a mí. Entonces, evaden este texto, pero en contraparte, los de la Trinidad evaden muchos textos. Miren, hermano Carlos, le voy a pedir que vaya a Hechos 19, y esto que les voy a decir, así fue como... Yo voy a ir, hermano Carlos, a ver si me puede seguir el ritmo. Hechos 19:1, no me voy a salir de 19:1, 2, 3 y 4. Tengo una grabación de un pastor, no sé si todavía viva, pero era de los grandes promotores de la Trinidad. Y él decía lo siguiente, en Hechos 19:1, ahí está. Entonces, dijo él sobre este texto, dijo: Pablo viajó a Éfeso, lo voy a decir como él lo dijo y ustedes van a ver el texto. Pablo viajó a Éfeso y se encontró unos discípulos, presumiblemente de Apolos, a los cuales Pablo, ahí le va avanzando, hermano, a los cuales Pablo les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, ahí ya esperaría el tema. Le preguntaron: Pablo, ¿en qué se bautizaron? Y no, pues en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: no, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, anunciando a aquel que había de venir. Y les impuso las manos y hablaron en lenguas y profetizaron. Pero deliberadamente no dijo algo. No dijo algo que viene en el 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese es un texto de los vedados para los trinitarios. Si el que cree en la Trinidad procura no leer estos textos, porque el de la Trinidad va a decir: no, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el bautismo es en la fórmula trinitaria.
pero te topas un texto que dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y mejor se los brincan porque hay que explicar por qué los cristianos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Es un ejemplo nada más. Volviendo al tema. Entonces, como les decía yo en la mañana, el trinitario enfocado en decir que gracias por este marcador, que el Padre no es el Hijo, y así sucesivamente, que el Espíritu Santo no es el Padre, etcétera. El no es. Al hacer un énfasis sin distinguir, lo que terminan haciendo es separar. ¿Por qué razón? Es lo que yo les decía en la mañana. Tengan mucho cuidado porque si la Biblia dijera, y Pablo le dijo a algunos, el Padre no es el Hijo, yo diría, bueno, pues lo dijo Pablo, pues ya para dónde me hago. Pero Pablo nunca dijo así. Sí. Sí. Y para eso estamos. El tema aquí es que el no es. La Escritura no da ese énfasis. Espero que me explique. O sea, no encuentran ni a Juan, ni a Pedro, ni a Pablo, a ningún apóstol diciéndonos el Hijo no es el Padre. Hermanos de Corinto, abusados, el Padre no es el Hijo. No existe ese énfasis en la Biblia, pero sí en la doctrina trinitaria. ¿Sí me estoy explicando? O sea, hay un énfasis de que, no es. Pero en la Biblia te encuentras lo contrario, y voy a darles algunos casos. Miren, por ejemplo, vamos a navegar por Juan 14, a ver hasta dónde llegamos. Ya de aquí en lo que resta de la clase me voy a ir con pura Biblia. Esto fue básicamente un antecedente histórico. Miren, en Juan 14, por ejemplo, Juan 14, vamos a ver lo que dice el 2. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este es un texto de los que dije que el unicitario prefiere no leer, porque Jesús hace una relación directa al Padre. O sea, es ridículo de veras, pero estar yo esquivando textos porque el Hijo habla del Padre, pues no me va a llevar a ningún lado. Tengo que estudiarlos. Entonces Jesús dice claramente, en la casa de mi Padre. ¿Sí? Entonces Jesús está diciendo en la casa de mi Padre. Sin embargo, yo no debo decir, mira, el Hijo no es el Padre. Jesús no está enseñando eso para decir, hey, apóstoles, yo no soy el Padre o el Padre no soy yo. No está usando el término. Vean, está dándoles una esperanza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Entienden eso? No. ¿Qué es dónde está, hermano? ¿Qué es dónde está? Va de nuevo. O sea, Jesús efectivamente dice, en la casa de mi Padre. Pero no está diciéndonos, por lo tanto, yo no soy el Padre. Él no está hablando de eso. Él dice, si así no fuera, os lo hubiera dicho, dice bien, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde? Contésteme conforme al texto. A la casa de su Padre. Entonces, yo voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros. O sea, no es una forma de decir, allá hay muchos lugares y allá mi papá ya les va a preparar. No, yo voy a preparar lugar para ellos. El lenguaje de la Biblia, aunque hace una distinción entre el Padre y el Hijo, no me está mandando a que el papá haga algo diferente a lo del Hijo. Hay muchas moradas en la casa de su Padre y el Señor va pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que comprendan es que el énfasis de los textos que vamos a ver no es que Jesús diga, por lo tanto, yo no soy el Padre y el Padre no es el Hijo. No sé si captan lo que trato de decir. O sea, la enseñanza de la Biblia no nos llama a que nos enfoquemos a que el Padre no es el Hijo, sino que hay una profunda interrelación al grado de que el Padre en su casa tiene muchas moradas y el Hijo va pues a preparar lugar para vosotros ahí mismo. ¿Sí me estoy explicando? Bien, ahora vámonos a lo que dice, ahora sí, hermano, el 3, ahora sí el 3, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿dónde? Ahí en la casa de su Padre, donde muchas moradas hay. ¿Sí me van siguiendo? Y si me fuere y os preparare, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, si yo estoy en la casa de mi Padre, ustedes también estén ahí. Entonces, otra vez, sí ven el espíritu del texto. O sea, no debemos dejarnos llevar por posturas filosóficas que quieran que tú te estés enfocando. Es que el Hijo no es el Padre. No, ahí está hablando de cosas más relevantes que estar yo negando que el Hijo sea el Padre. No sé si me está explicando, pero sí hay una referencia de que el Hijo está hablando de la casa de su Padre. Bien, ahora vámonos a lo que dice el versículo 6, Juan 14, 6. ¿Quién lo lee? Aquí está, adelante. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez, ese texto, aunque es uno de los más famosos de la Biblia, los universitarios también tienen problemas porque otra vez el Hijo está hablando del Padre. ¿Sí van captando eso? Y el trinitario dice: yes, el Hijo no es el Padre. El texto no está haciendo ese énfasis. El texto lo que está diciendo es: nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino al Padre. O sea, hay una interrelación perfecta entre el Padre y el Hijo. El énfasis no es separarlos, el énfasis es unirlos. Yo soy el camino al Padre. Entonces yo debo, si yo traigo un chip, perdón que lo diga así, si yo traigo un chip unicitario, debo quitarme el miedo a revisar estos textos, revísalos. Y si yo soy trinitario, debo quitarme el chip de quererlos separar por separar. No, ciertamente Jesús habla de ser el camino al Padre, pero no porque el Padre ande por ahí, el Hijo ande por acá. El Hijo es el que nos lleva al Padre. Vamos más allá. Aquí hay uno más intenso todavía. Vamos a ver lo que dice el 7. Hermano, Sí. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, ¿verdad? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y si dijera, va al Padre. Es correcto. Ay, Esa ¿cómo se observación interpretaría? la hacíamos en la escuela de verano. O sea, el lenguaje que usa el Señor es muy descriptivo. Porque gramaticalmente hablando, debería decir: nadie va al Padre. Si yo estuviera aquí y el Padre estuviera allá. Pero curiosamente dice el Señor: nadie viene al Padre. O sea, no está Jesús diciendo literalmente: yo soy el Padre. No lo está diciendo. El texto explícitamente no dice que Jesús sea el Padre. Hay que ver lo que dice el texto y lo que no dice el texto. ¿Entienden cuando digo explícitamente? Literalmente ahí no dice: yo soy el Padre. Pero cuando te dice: nadie viene al Padre sino por mí, está hablando de la perfecta unión con el Padre, más que la perfecta separación. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Gracias por ese aporte, hermana. Vámonos ahora a lo que dice el 7. Ese está muy interesante. Vamos a ver, ¿quién lo lee? Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Cuál es la interrelación entre conocer a Jesús y conocer al Padre? ¿Cuál es la interrelación? Sí, o sea, lo que está diciendo es: si tú conoces a Cristo, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Están unidos. O sea, yo no estoy diciendo el Padre es diferente del Hijo. No. Lo que el texto te quiere decir es que hay una perfectísima armonía entre el Padre y el Hijo. Tal es así que el que llegue a conocer a Jesús está conociendo al Padre. Sí, hermana. Yo lo estoy entendiendo de que está diciendo Jesús: yo soy el Padre, o sea, yo soy el encarnado, o sea, ya me hice bolas. Yo soy el Dios encarnado. Sí. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, no literal, pero podríamos, cuando usted dice teológicamente, o cómo se le diría, explícitamente. O sea, no lo está diciendo explícitamente, pero está hablando de que Él estando en la tierra, exacto, Él es la imagen del Dios invisible. Okay. Si lo conocen a Él, pueden conocer al Padre. Es correcto lo que usted está tratando de decir. O sea, Jesús no dice explícitamente: yo soy el Padre, porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, al ser conocido, hace que la gente conozca a su Padre. Sí, hermana Gaby. Yo creo que cuando Él estuvo aquí en la tierra, yo creo que su
su idea principal es en Él. O sea, que se enfocaran los discípulos y ahora nosotros en lo que Él estaba haciendo ahí sobre la tierra. Porque ya después de lo que Él hizo cuando ya ascendió, pues ya tomó su lugar de origen. Pero yo creo que su enfoque, como dice Él, en Él, lo que Él estaba haciendo. Sí. Porque lo que Él estaba haciendo estaba dando a conocer al Padre. Sí, y para cerrar esta de dar a conocer al Padre, vamos a buscar otro texto, ahorita volvemos al 14. San Juan 1:18 habla de eso que acaba de mencionar la hermana. Miren, Juan 1:18 nos dice lo siguiente. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Entiéndase al Padre. ¿Estamos? ¿Por qué nadie le vio jamás? Porque es un espíritu. ¿Ok? Nadie le vio jamás. Si alguien dice yo he visto a Dios, está contraviniendo lo que dice la Escritura. Nadie le vio jamás. Pero al punto de la hermana Gaby, el unigénito hijo, recuerdan que lo cité en la mañana, ¿a qué se le llama el unigénito? El único que viene directamente de Dios. Eso no aplica para ningún otro ser más que para nuestro Señor Jesucristo. Él es el unigénito del Padre. Dice, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es lo que ahorita citaban los hermanos. O sea, todo lo que el Señor dijo en la tierra fue para dar a conocer al Padre. ¿Sí están ahí? Por eso volvamos a Juan 14:7. Por eso el Señor dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora vean qué interesante. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero ahí no acaba su declaración. Vean lo que dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién desde ahora le conocéis? Al Padre. Desde ahora conocéis al Padre, porque me estás conociendo a mí, porque yo vine a dar a conocer a mi Padre. Y no solo eso, dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ustedes ahorita, les dice a los apóstoles, ya me conocen, ya conocen al Padre. Y ya me han visto a mí, ya lo han visto a Él, porque yo lo he dado a conocer. No está diciendo explícitamente, yo soy el Padre. ¿Entienden otra vez cuando digo explícitamente? No está diciendo yo soy el Padre, pero está diciendo implícitamente. ¿Entienden ese término? ¿Qué significa implícitamente? ¿Alguien ha oído esa palabrita? Implícitamente es, aunque no lo dice literalmente, lo está diciendo con otras palabras. Lo está dando a entender. ¿Sí? Adelante. A ver, dígame. Bueno, cuando Felipe le dice, cuando Felipe le dice al Señor, dice, muéstranos al Padre. Yo creo que ese es todavía Felipe no había comprendido, ¿verdad? que estaba con el Padre, porque dice que todo lo que le da el Padre es de Él y lo va a mostrar. Sí. Sí, es una. Sí. La otra es, a ver si sirve, no me quiero ir al monte, pero por ejemplo, para evangelizar, cuando yo esté hablando con alguien sobre no sobre la Trinidad, sino simplemente las 3 manifestaciones que tuvo Jesús por medio del Padre. O sea, cómo se manifestó Dios a través de esas 3 manifestaciones, no porque haya 3 personas. Yo usaba un ejemplo, si estoy mal me corrige. Yo dije, bueno, yo soy Rosa Gómez Baltasar, pero yo soy mamá, bueno, soy hija, soy mamá, soy hermana, soy tía y algún día voy a ser abuela. Entonces, pero no quiere decir que sean 5 personas, que haya 5 rosas. Hay una sola rosa, pero tengo esas 5 fases de mi vida, ¿no? Le voy a decir, si ustedes quieren dar un ejemplo así de didáctico, yo no les digo que no lo hagan. Pero resulta que caemos o podemos caer en que luego nos la retachen con otra didáctica. Mejor vamos a lo que la Biblia dice. O sea, ese es el énfasis que yo les digo. Mira, la Biblia dice esto. Usted dijo algo que dice la Biblia. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Esa es una verdad así inconfundible. Dios fue manifestado en carne. Cristo es Dios manifestado en carne. Le digo por qué. Porque luego los trinitarios dicen, no, es que tú estás pensando 1 más 1 más 1 igual a 3 dioses, porque ese es el tema que toda la vida se le ha dicho a la Trinidad, es que tú crees en 3 dioses.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando ellos se ven en ese aprieto, dicen, no sumes, mejor multiplica. 1 por 1 por 1 igual a 1. Mejor vamos a la Biblia. ¿Sí me explico? Sí, entonces tratemos mejor de conocer las verdades bíblicas y decirlas tal cual. O sea, lo primero que usted decía, Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16, ¿sí? O sea, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Juan 1:14, Jesús es el verbo hecho carne. Juan 1:18, Jesús es el que vino a dar a conocer al Padre. Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Les anoto los textos porque, déjenme, les quito de aquí estos vericuetos. Entonces miren, Juan 1:18, ustedes apúntenlo en su cuaderno. Él es el que dice, Él ha dado a conocer al Padre. Juan 1:14, Jesús es el verbo hecho carne. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí me van siguiendo? Aquí. Sí, y el último que voy a poner, se los dije ya, era el de... ¿Cuál es el otro que les iba a dar? Se me fue la onda. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Es decir, todos estos textos nos hablan del Hijo en función del Padre. ¿Me expliqué? El Hijo en función del Padre. ¿Qué tiene que ver el Hijo con el Padre? 1:18, el Hijo ha venido a dar a conocer al Padre. Juan 1:14, Jesús es el verbo de Dios, el verbo del Padre encarnado. Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible, Jesús es la imagen del Padre. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, el Padre se manifestó en Jesús. A ver, iba a preguntar algo más. Cuando le es revelado a Pedro ¿Cuándo digo qué? Cuando le es revelado a Pedro. Ok, sí. Sí, que le dice, ¿quién crees que soy yo? O sea, ¿quién crees tú que soy yo? Y fue cuando dijo, pues tú eres el Hijo de Dios. O sea, así es. O sea, cuando Pedro contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro está declarando la divinidad de Cristo y que Él es el unigénito Hijo de Dios. Sí. Esto que estamos retomando otra vez, no se nos va a llevar en una clase. Esto es constante. A través de la fe en la palabra del Señor Jesús, vamos a poder comprender que Jesucristo es Dios y que no va a ser un domingo, 2 domingos, porque el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones nos va a revelar Voy que a tener que ir apretando algunas tuerquitas. Está bien. Todas las que tenga que apretar, hermano. Es que miren, yo he escuchado predicadores unicitarios decir, hay que enseñarle a esos predicadores trinitarios que Jesucristo es Dios. Espérate, el trinitario sí es Dios. El problema no es ese. O sea, si yo le digo a alguien, es que Jesucristo es Dios, estás mal. No, espérate, el trinitario es que Jesucristo es Dios. Por eso yo no voy a poner en duda que los trinitarios sean salvos. ¿Sí me explico? O sea, aquí el tema es que el trinitario cree que Jesucristo es Dios. El único problema es que le han enseñado a distinguir, separar y segmentar. El Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, sí. Sí, exacto. O sea, sí, Jorge. Sí. Se han quedado con ese concepto. Así es, eso es lo que pasa. La gran mayoría son trinitarios. La gran mayoría. En este sentido, la tradición católica es pesadísima. O sea, yo le voy a dar un detalle así sencillo. Por ejemplo, la reforma protestante de Lutero y los otros reformadores comenzó allá por el siglo XVI, 1517. Pero lo primerísimo que Lutero levantó la mano fue a decir no a las indulgencias, que es no al purgatorio, que es no por obras,
que no es por una institución romana. Entonces, lo primero que combatió Lutero es solo por la fe, es solo por la gracia, solo por la escritura. Entonces, ahí se le acabó la vida a Lutero en combatir en esa fase de reformar el catolicismo. Sí, Jorge. Eso me lo dijo mi mamá también. No, a Lutero lo excomulgaron. Lutero fue oficialmente excomulgado de la Iglesia Católica. Lo echaron para afuera y en el catolicismo eso significa ya te fuiste al infierno. O sea, en la excomunión católica de aquel tiempo. Lutero, cuando ya está fuera del catolicismo y ya tradujo el Nuevo Testamento al alemán, que fue la primera lengua vernácula que tuvo acceso a la Biblia, ya posteriormente se casó. Yo no necesito defender a Lutero, se casó porque no hay nada que le impida casarse, pero obviamente el catolicismo, que está muy clavado en esas cosas, esa es la traducción de que dice, no, es que él se quería casar, no lo dejaron casar y dijo, yo hago mi propia iglesia. Lutero ni siquiera fundó una sola iglesia, curioso. O sea, hay que ver eso. Sí, no, en realidad, o sea, cuando se trata de difamar, hombre, a mí me han difamado un chorro de veces. No, simple y sencillamente Lutero fue oficialmente excomulgado porque se negó a aceptar la autoridad del Papa, se negó a aceptar la autoridad de la curia católica y dijo que era simplemente un negocio disfrazado de fe, así de sencillo. Muy bien, entonces, como les decía, es importante entonces, el punto para nosotros en este contexto, hermana Rosa y todos, si estamos debatiendo con un testigo de Jehová, un mormón o un adventista, sí, el tema es Jesucristo es Dios. En este debate, eso ya está repasado. El trinitario cree que Jesucristo es Dios, por eso es salvo, por la fe. El tema es que él en su mente, en su esquema mental, trae todavía una poderosa, ahorita regreso a lo que iba a decir, tradición de decir, pero es que el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Sí, pero aun cuando tú seas salvo por la fe, mientras tú no te quites eso de la cabeza, no vas a entender bien lo que la Biblia dice de la hermosura de la relación del Padre y el Hijo. Si tú estás solo pensando que uno es uno y el otro es el otro y no ves la unión que tienen, déjenme regreso a lo que ahorita que decía la pregunta Jorge de Lutero. Lutero se le acabó su vida y él llegó a sembrar el tema de la justificación por la fe. Después vino Calvino y agregó otro cachito y otro cachito y otro cachito. Pero lo que trato de decir es que la Iglesia Católica por 1000 y tantos años estableció una tradición pesadísima, dificilísima de sacudirse. Les voy a poner un ejemplo, no está mi hermano Chuy, pero yo le decía a él, ni está mi hija Ale. Ellos tuvieron un pequeño debate entre amigos con unos hermanos, creo que eran presbiterianos. Entonces, ellos, por ejemplo, aún siguen bautizando niños, que es una poderosa, pesadísima tradición católica que ellos aún no se han podido quitar. Es una realidad. Entonces, lo que me dicen, que Chuy le comentaba, y no es de ellos, se lo he escuchado a sus predicadores favoritos que ven en la tele, se los he escuchado también a ellos, que dicen, es que las iglesias reformadas, somos reformadas y reformándonos. Y yo acá de burlón le digo, pues ya acábense de reformar, se han tardado, pues todavía andan ahí dudando de que si hay que bautizar niños o no, pues ya refórmense, van lentos. Así de feo me porto, pero es que se ponen muy fanfarrones de que reformados y reformándonos, se están tardando en reformarse. Ya despójense de eso. Entonces aquí esto que yo les estoy diciendo es, despojémonos de esa Roma imperial que estableció un esquema de Dios que favorecía a los propósitos del imperio. ¿Me estoy explicando? O sea, ¿por qué? Porque eso hacía que paganos y cristianos se entendieran bien suave. Y la mayoría de los católicos, la verdad, son paganos. O sea, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría de los católicos son paganos. Se comportan como los paganos de todas las épocas. O sea, hacen las mismas celebraciones a sus deidades y a sus dioses como los paganos de todos los tiempos. Entonces, ya es tiempo de que nosotros nos divorciemos o nos exorcicemos de todas esas cosas imperiales, oficiales. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? Sí, Jorge.
de América, de México. Sí. El bautismo de infantes se estableció para asegurarse desde el día número 1 ya estuvieran bajo la sombrilla del catolicismo romano. Sí. O sea, ahí la excusa fue que todos nacemos con un pecado original. Eso no lo enseña la Biblia. Entonces el tema es que ya este pequeñito está chiquito, pero está en pecado. Y a menos de que lo bautices. Por eso hasta el día de hoy te hace un niño, ¿cuándo lo vas a bautizar? ¿Cuándo lo vas a bautizar? A lo mejor están pensando en las cheves y en la parranda que van a hacer, pero el tema más que nada es, espérate, es que trae el pecado original. Entonces esa es una pesada losa que el catolicismo todavía, ni los presbiterianos se lo han quitado. Claro, ellos ya dicen que los bautizan por otro motivo, pero lo único que hacen es seguir una viejísima y pesadísima tradición. ¿Ok? Perfecto, muy bien. ¿Cómo vamos? Ya la llevamos de gana, ya me lo terminamos porque se me van a cansar. Entonces, vamos otra vez a Juan 14, por favor. Entonces ya vimos, por ejemplo, el 14:7, ¿verdad? Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús hace mención del Padre, pero al mismo tiempo que Jesús hace mención del Padre, está uniéndolos en propósito. Si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis. ¿Por qué le conocéis? Porque me has conocido a mí. Y le habéis visto. ¿Por qué le habéis visto? ¿Por qué le habéis visto? Porque me has visto a mí. Estoy diciendo como habló el Señor. Y iba a preguntar algo, hermana. Adelante. Nada más para que no se me pase. ¿Esa serie de citas que dio están referentes al Hijo? Sí, al Hijo y al Padre. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, las puse aquí porque son textos donde el Hijo hace mención al Padre o donde el apóstol habla, repito. Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo ha dado a conocer al Padre. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios, o sea, Dios hecho carne. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Padre. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es la manifestación en la carne del Padre. ¿Sí? Bien, ahora volvamos a Juan 14 y leamos ahora el 9. Cuando ya lo habíamos visto, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Leamos el 9. Dice, Jesús le dijo, pregunta, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Acuérdense que le dijo Felipe, muéstranos al Padre. Queremos ver al Padre. Y el Señor le dice, ahí está, volvamos al 9. Dice, 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Otra vez, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué había dicho en el 7? Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le habéis visto, ¿sí? Le habéis visto. Y aquí lo vuelve a reiterar. Vamos al 9 otra vez. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí lo podemos ver. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. El que ha reconocido a Jesús como el Verbo encarnado, es porque es el Dios hecho carne. Bien, entonces dice otra vez, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Voy a irme a otros textos de ahí mismo, del capítulo 14, que son muy interesantes. Fíjense, vean lo que dice el versículo 13. Otra vez Jesús haciendo alusión al Padre. Otra vez, quiero que quede claro para los universitarios o los que todavía traen el chip universitario. Efectivamente, Jesús hace referencia a su Padre. Por lo tanto, no podemos decir llanamente Jesús es el Padre. Porque si yo digo Jesús es el Padre, ¿por qué Jesús está diciendo todo lo que pidieres al Padre en mi nombre? Tendría que decir todo lo que me pidieres a mí en mi nombre. No tiene sentido todo lo que me pidieres a mí en mi nombre. Porque cuando dice mi nombre, es el nombre de alguien que representa esa autoridad. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré. Lo haré. ¿Cuál sería la lógica gramática en lugar de lo haré? Lo hará. Muy bien, Silvia, muy bien. O sea, la lógica gramatical sería todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará.
Y sí lo dice de esa manera en otro texto que está en el 16, ahorita vuelvo, 23. Vean el 16, 23. Dice, 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Siguen aquí? Aquí Jesús sí dice algo que suena gramaticalmente correcto. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará, porque se lo estás pidiendo en mi nombre. Pero al mismo tiempo, en el versículo 14, ¿qué dice? En el 14, 13, sí, 14, 13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Hay un momento en que Jesús dice, lo haré. Hay un momento que dice el Señor, lo hará. Es indistinto. ¿Por qué razón? Porque el propósito de la revelación no es que yo esté separando al Padre por allá y al Hijo por allá, que es lo que busca o lo que propone la Trinidad. ¿Me estoy explicando? O sea, Jesús hace mención al Padre, sí, aunque no le guste a los unicitarios. Pero Jesús no se está separando del Padre, como lo plantean los trinitarios. Dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Voy a dar uno más, porque ya se me cansaron. Yo sé que están fatigados. Vamos a ver lo que dice. Este está bien interesante. Vamos a buscar, es que este lo presenta de dos maneras. Vamos a ver el versículo 16 y 17. Fíjense bien, aquí introducimos al Espíritu Santo. Hasta ahorita solamente hemos hablado Padre e Hijo, Padre e Hijo. Aquí introduciremos al Espíritu Santo. ¿Ya está ahí, hermano? ¿Sí oyó el que le dije? 16. Ay, 16, empezamos con el 16. No, es Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre. No hay duda. El Hijo rogará al Padre. No debemos tener miedo a ese texto los que traen chip universitario. ¿Sí? El Hijo rogará al Padre. Y os dará, ¿quién? ¿Quién os dará? No, pero ¿quién os dará? El Padre. Os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora vámonos al 17. Y vean qué interesante el 17. ¿Cómo le llama ahí a ese consolador? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Quién no lo puede recibir? El mundo. El mundo. ¿Por qué no le puede recibir? Porque no le ven ni le conocen. Ok. Pero vosotros los apóstoles le conocéis. Jesús está afirmando que ese Espíritu que vendrá después, en ese momento, los discípulos le conocéis. No dice le conoceréis cuando lo recibas, hoy lo reconoces. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ven eso? Dice el Señor, ustedes le conocen, tiempo presente, hoy le conocen. ¿Por qué dice que le conocen? Porque mora con vosotros. En ese momento mora con ustedes. Y estará en tiempo futuro en vosotros. En ese momento conocen al Espíritu de verdad porque lo tienen enfrente. Jesús está diciendo otra vez, implícitamente. ¿Entienden cuando digo implícitamente? No literal. Implícitamente yo soy ese Espíritu de verdad. Ustedes le conocen, el mundo no lo conoce, el mundo no lo puede recibir, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque mora con vosotros. Hoy mora con ustedes. Y en el futuro estará en ustedes. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que el Padre sí será el que enviará al Consolador. Pero ese Consolador, el Señor está diciendo, estará en ustedes, pero al tiempo presente está con ustedes. Hermano, Sí. donde dice mandaré otro consolador, viene siendo ya en el tiempo futuro, mandaré. Sí, sí. Entonces, otro consolador, dice uno, bueno, ¿cuál otro consolador estaba con ellos? Pues él era el mismo, ¿verdad? Él era el mismo que estaba. En ese momento, Él es el Consolador. Él es el Consolador. En Ajá. ese momento Y otro Él es su Consolador, Consolador. el Espíritu Así Santo. es mandar otro Consolador porque ahorita yo soy su Consolador. Por eso el mundo no le conoce, ustedes le conocen, porque hoy está con ustedes. ¿Quién? Ese Consolador. Buen aporte, hermana.
buen aporte. ¿Quieren uno más o ya la despedida? Nos despedimos, ya se me hace que ya, el que calle otorga, ya no le subió agua al tinaco. Mayoría de votos ahí. No, ya los vi muy fatigados. Bueno, nada más quiero preguntarles cómo se sienten con esto. Ya, a lo mejor fue un terremoto en la predicación, ahorita no sé cómo se sientan. ¿Está bien? Lo único que quiero es que comprendan que el énfasis de decir padre e hijo no es el mismo, sepáralos, no son. No. La Biblia no tiene esa preocupación. O sea, todo lo que estamos estudiando, no hay ninguna intención en la Biblia para que tú disocies o separes al padre del hijo. Están íntimamente relacionados. ¿Alguien quiere hacer un comentario general sobre la clase y la predicación? ¿Cómo se siente? Sí, hermano. Hermano, usted en el 2022, septiembre, me acuerdo, septiembre de 2022, usted dio una serie de estas predicaciones, fueron como unos 6 meses. No me sabía la fecha, pero sí lo he dicho. Sí, hermano. Haciendo honor a lo que decía un antiguo maestro, decía que estos temas, él así le llamó, se puede malinterpretar. Dijo, estos temas son reciclables. No en el sentido ambiental de que le hagas otro, no, sino que son cíclicos. Yo diría más bien son cíclicos. Esto a la vuelta lo tienes que volver a ver, porque es importante, como me dijo el chino, saber a quién estás adorando. ¿Sale? Muy bien. Hermanos, no voy a dejar tarea sobre esto, pero sí quisiera, hermana Gaby, que nos pusiéramos de acuerdo en lo que hablábamos de esto, ¿no? O sea, a ver cómo nos organizamos para que todos tengan un álbum de todos los textos de siglo presente y siglo venidero. Y que esos textos que empezaron a ver de la segunda venida de Cristo también exhaustivamente los encuentren todos. A ver, usted díganos. Pues sí, yo voy a escoger de células, lo voy a hacer por células, Okay. para que nos pongamos de acuerdo y que esta hermana nos esté dirigiendo para llevar a cabo esa tarea y ya la tengamos todos por células. Es bien importante que ustedes tengan su propio álbum, su propia colección de versículos para que ustedes los puedan consultar. Y les aviso otra cosa, mi hermano Chuy, que ahorita está dando otra clase, él ya elaboró en PowerPoint un esquema didáctico de lo que les empecé a hablar del milenio. Cuando hablamos de las diferentes posturas, que premilenarista, postmilenarista, amilenarista, para que ustedes tengan todo bien documentado y ya mero les hacemos un examen, para que se pongan abusados. Ok, ya la hermana Gaby irá planeando eso. Sí. Sí. Ándele, sí, o sea, hay que entre todos ponerse de acuerdo lo que mejor trabaje para ustedes. Que por ejemplo, la lista que tiene hermana Loruama está súper. Yo propondría que esa gran cantidad de textos los pusieran en 4 o 5 hojas para que las puedan digerir más. Ustedes verán cómo, pero el tema es que lo tengan todo, ¿de acuerdo? Bien, entonces por hoy terminamos. Gracias a todos por estar al pendiente y le dejo lugar a mi hermana Gaby. Gracias. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido estar estudiando la palabra, porque a través de ella, Señor, se van a corregir los errores o las ideas que tenemos equivocadas acerca de ti, Señor. Hoy nos has dado una verdad verdadera, Señor, que es acerca de ti, Padre, y tú, Señor, nos puedes ayudar para que quitemos todas esas cosas, Señor, que traemos arrastrando de Trinidad, de unicidad, Señor, que no nos ayudan a poder comprender realmente lo que viene en tu palabra, Señor, y que también quites las ideas, Señor, de poder estar castigando, de poder estar cuestionando, juzgando a otros cristianos, Señor. Es tu palabra veraz, Señor, que nos va a ayudar a que podamos entenderlo cada día, cada momento, Padre mío. Te pido que bendigas, Señor, nuestra salida y que nos lleves con toda bendición hasta nuestros hogares, que podamos tener un descanso, Señor, y que la próxima semana puedan asistir más hermanos para que puedan encontrar y conocer las verdades bíblicas, Señor, que tú nos tienes en tu palabra. Bendícenos, Señor, bendice a nuestro pastor también, Señor, síguele dando la guianza, Señor, del Espíritu Santo, la ciencia que necesita para poder conducirnos más y más, Señor, a este conocimiento que es de grande riqueza para nosotros. Llévanos con grande bendición, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana. Gracias.